Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Fiorella Martínez y el día de hoy les voy a presentar con mi compañero Iker Santamaría unos pequeños experimentos acerca del cambio de estado de la materia. Bueno, para darles una pequeña introducción acerca de los 4 cambios de estado que tiene la materia, como primero tenemos la fusión, el cual es cuando un sólido se transforma en un líquido. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar acerca de la vaporización. La vaporización es el estado, para comprenderla, es cuando el estado líquido se transforma a través del calor a estado gaseoso. Un ejemplo, puede ser el agua que se encuentra en ríos y mares. Cuando se evapora, se convierte en nubes. Esa sería la evaporización. Otro estado de la materia del cual voy a hablar es acerca de la sublimación, la cual consiste en pasar un estado sólido a un estado gaseoso sin la necesidad de que haya pasado por un estado líquido. Esa sería la sublimación. Y como por último tenemos la solidificación, que es el cambio de estado de la materia, que es de líquido a sólido. Bueno, para ahora hacer mi experimento de fusión les voy a presentar los materiales que vamos a necesitar. Lo que vamos a necesitar son 2 vasos secos vacíos, sal y hielos. Para este experimento vamos a poner 2 hielos de casi el mismo tamaño y en uno voy a ponerle sal y al otro no. Y vamos a dejar ahí unos 10 minutos para ver cuál de los dos se derrite más rápido. Como podemos observar aquí, la de hielo con sal está más derretida que la de sin hielo. Se produce ya que la sal cambia el punto de fusión del hielo. Y para nuestro experimento de la solidificación, lo único que vamos a necesitar es lechuga, ya que la lechuga está compuesta por un 80% de agua y esto nos va a ayudar. Lo único que vamos a hacer es meter la lechuga a nuestro congelador para así nosotros darnos cuenta el cambio de estado, que es de líquido a sólido. Aquí se encuentran las lechugas en nuestro congelador. Y bueno, aquí está el resultado de las lechugas congeladas y están hecho literalmente piedra, se puede decir casi hielo, por lo que les dije que tenía el 80% de agua. Aquí tenemos las dos y ve, así están, es como quedan, hecho palo. Para demostrar mi experimento basado sobre la vaporización, lo que voy a utilizar será agua caliente, como se puede ver aquí. Y lo que voy a hacer es proceder a ponerla en este vaso de vidrio un poco. Y ahora lo que voy a hacer para poder demostrar la evaporización es coger cinta y sellar el vaso. Procedo a sellar el vaso con cinta. Y como ya se puede apreciar, el agua caliente que está acá abajo, genera vapor y este vapor se queda atrapado acá arriba, transformándose otra vez en agua. Y así mismo se condensará, subirá y el agua que se va quedando aquí volverá a bajar. Algo así es lo que sucede en nuestra atmósfera de la Tierra. Así se puede apreciar cómo funciona la evaporización. Para el experimento de sublimación lo que se utilizó fue hielo seco y ese hielo seco se lo colocó en un vaso y ahí se puede verificar cómo se pasa de sólido a gaseoso sin la necesidad de pasar por ser líquidos. Eso sería mi experimento. Bien,
Bueno, tratemos de ingresar pronto a la clase, ¿ya? El día de ayer no terminamos de hacer porque, bueno, Iker tuvo alguna situación, no se pudo conectar, pero lo lógico era conectarse hoy temprano para poder presentarse, era el único que faltaba, ¿ya? Entonces eso les pido de manera especial. Las primeras horas, conéctense a tiempo, conéctense en el tiempo establecido, nada más, ¿ya? Bien. Un segundo. Para iniciar este nuevo estudio que vamos a analizar, vamos a empezar primero entendiendo el concepto de temperatura y calor, ¿ya? Porque comúnmente o normalmente creemos o se cree que es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Incluso tendemos a la temperatura explicarla por medio del calor. Explique la temperatura, Jocelyn, por favor. ¿Qué es la temperatura? Medida del grado de calor, o sea, el movimiento de las partículas. ¿Ya? Si yo le pregunto a Génesis, ¿cuál es la unidad de medida del calor? Piensa en una, ¿no? Los grados Celsius. ¿Ya? Daniel, ¿cuál sería la unidad de medida del calor? O sea, lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, ¿no? No estoy diciendo que, que esté mal, solo lo que hemos visto hasta hoy. O sea, si usted está en casa y justamente ese día el sol sale un poco más fuerte de lo normal, usted dice, qué calor, ¿verdad? ¿Sí o no? Es algo que está interiorizado en nuestra cultura. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué calor? ¿Cuál es el calor? Entonces tú dices, voy a revisar en el celular y dice, estamos a 45 grados, a 42 grados. Entonces, usted asocia el calor con la temperatura. Pero hoy vamos a entender que el calor y la temperatura son dos cosas diferentes. ¿Ya? Que la temperatura sí se mide en grados, Celsius, Fahrenheit o Kelvin, y que el calor se mide en otras cosas. ¿Sí? Para eso he traído algunas imágenes aquí. Ustedes se dan cuenta, el calor nos dice que es la energía producida por la vibración acelerada de las partículas que se manifiesta elevando la temperatura. Y nos dice que la temperatura es la medida del grado del calor, o sea, el movimiento de las partículas. ¿Sí? Acá tenemos unas diferencias donde nos dice que el calor es una energía en tránsito que fluye de mayor temperatura a menor temperatura, y que la temperatura es la sensación de calor que corresponde a la energía del movimiento de las partículas. Se mide con un instrumento del calor llamado calorímetro y la temperatura con el termómetro. ¿Sí? El calor viene dado con las unidades calorías o joules o kilocalorías. El joules, ¿qué mide el joules o el julio? Ney, un julio, ¿qué mide? Kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Un julio, ¿qué mide? Vimos el año anterior. Un joules mide dos cosas, mide el trabajo, ¿verdad? Mide la energía potencial y mide la energía cinética. En relación, el joule mide la energía. Entonces, aquí quiero llegar a que el calor es la transmisión de energía, más no la variación de temperatura. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que hay un metal que ha sido calentado, ¿verdad? Vamos a imaginar que tenemos un metal que ha sido calentado. ¿Ya? Bueno, en mi caso, yo alguna vez trabajaba de soldador. Entonces, cuando uno suelda, el metal queda caliente o su plancha, ya, su plancha de cabello o su plancha de planchar ropa. ¿Ya? Entonces, esa plancha, ¿verdad?
tiene una temperatura, ¿sí o no? Podríamos decir que está, un ejemplo, a los, ¿qué se me ocurre? A los 120 grados centígrados, un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Y nosotros, en temperatura ambiente, estamos alrededor de 22, 23 grados, nosotros, nuestro cuerpo. Si usted acerca la mano sin tocarla, por supuesto, si usted acerca la mano a la plancha que está caliente, sin tocarla, solo la acerca, ¿verdad? Entonces, su temperatura es estar en grado ambiente, o sea, está a 22, 23 grados, un ejemplo. Y la plancha está a 120 grados. Entonces, cuando usted acerca la mano, la plancha, ya ella va a transferir el calor que tiene o la energía que tiene a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, o en específico a nuestra mano. Por ende, si usted tiene la mano un momento ahí, ¿qué va a pasar con la temperatura de su mano? Va a aumentar, ¿verdad? Y le va a quemar. O va a ser más caliente, se podría decir. Lo mismo pasa en un estado de frío. Les pongo un ejemplo, un aire acondicionado. Digamos que afuera está haciendo un sol terrible, así de esos que asustan. Entonces usted ingresa a un lugar donde hay aire acondicionado. Su temperatura es una, porque estamos midiendo la variación de temperatura. Su temperatura es una fuera y su temperatura es otra internamente. Entonces, cuando usted ingresa, la temperatura que está más baja, ¿verdad? Más baja, se va a compensar con su temperatura. Entonces, ¿usted qué va a sentir cuando esté dentro del shopping, un ejemplo, dentro de un banco, cuando hay aire acondicionado? ¿Qué siente su cuerpo? Frío, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando usted sale? A mí me pasa mucho esto en Guayaquil. Cuando he ido a Guayaquil, espero nunca más volver. No, en serio, espero nunca más volver. No, no me gusta para nada esa ciudad. Me parece que es, bueno, primero hace demasiado calor. Segundo, es demasiado peligroso. Entonces, una persona consciente no iría. No iría, jamás. ¿Ya? Entonces, no importa lo que haya, no importa que haya teleféricos en el cielo, no importa. No importa. Es horrible. Bueno, que no me escuche alguien de Guayaquil porque igual, me da igual a mí. Guayaquil es horrible, no importa. Bueno, entonces, usted ha estado en Guayaquil, yo asumo que sí, y ha estado en un lugar donde hay aire acondicionado. Es muy común el aire acondicionado allá. Pero ¿qué pasa cuando usted sale del aire al, a la, al ambiente? Sí sienten esa variación de temperatura, ¿verdad? Entonces, la transferencia de calor, de frío a calor o de calor a frío, esa transferencia, ¿ya? Es lo que conocemos como calor. Pero la temperatura es la variación de los grados, se podría decir, que tiene cada objeto. Entonces, son dos cosas diferentes. La temperatura la medimos en grados Celsius, en grados Fahrenheit, en grados Kelvin, pero el calor lo medimos en joules, porque el calor es la transferencia de energía de un objeto a otro objeto. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de calor, vamos a hablar de joules o en específico ahora de calorías. ¿Has escuchado la palabra caloría, verdad? ¿Qué es una caloría, Carlos? ¿Qué es una caloría? Incluso nosotros cuando vamos a comparar algo, dicen, esta cosa tiene muchas calorías. Normalmente, ¿verdad? ¿Pero qué es? ¿Qué es una caloría en específico? No sé cómo explicarlo, no sé. Ya digamos que yo voy a comprarme algo que sea muy fuerte en dulce y grasa. ¿Han visto unas cosas que se llaman biribiri, así se llaman? Que vienen en un empaque azul, ya que son unos dulces de chocolate, pero que eso tiene grasa y azúcar que da miedo, o sea, es full. Entonces vamos a suponer que eso, también, eso, bueno, no se supone, lo podemos medir en calorías. Eso significa, recuerden, no sé si les han dado esto en biología o en química. Bueno, yo no lo aplico mucho, pero
pero así funciona. El azúcar y la grasa en nuestro cuerpo, ¿qué hacen? ¿Qué producen en nuestro cuerpo? Energía. Energía. Son el combustible para que nosotros nos podamos mover. Si nosotros no tuviéramos grasa ni azúcar, no podríamos funcionar. Simple, así como la gasolina en los carros. Entonces, cuando usted consume algo que tiene calorías, la caloría es la transmisión de esa energía a nuestro cuerpo para poder funcionar, nuestro combustible. Entonces, si nuestro cuerpo funciona, un ejemplo, con 10 calorías, poniendo un ejemplo, pero nosotros ingerimos 200, entonces esa sobrepoblación de energía es la que nos hace engordar. ¿Sí? Debería practicar más lo que les estoy enseñando ahora, de verdad. Pero es la idea, o sea, físicamente o científicamente funciona así. ¿Ya? Entonces, cuando usted ingiere demasiadas calorías, su cuerpo no procesa todas porque no consume toda esa energía. Por ende, usted sube de peso. O, a su vez, les pongo un ejemplo, tal vez no va a sonar bonito, pero hay que entenderlo, por eso lo voy a poner, ¿ya? Ahora imaginemos que no tengamos comida, que no tengamos calorías, ¿verdad? Entonces el cuerpo recibe menos de lo que produce y por eso una persona puede morir de hambre, en específico, ¿sí? Entonces eso de ahí es una caloría, es la energía que produce el alimento a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un vegetal, no va a tener tantas calorías como unas papas fritas, no sé, se me ocurre, un hot dog, no sé, una hamburguesa, no sé, cualquier cosa es. Ya, no, que no les dé hambre, que no les dé hambre. Cierren los ojos y que no les dé hambre, ¿ya? Bien, entonces, está claro el concepto de calor, ¿verdad? Y está claro el concepto de temperatura. Son dos cosas diferentes. Están unidos, sí, están unidos, se los puede entender como un solo concepto, pero son dos cosas completamente diferentes. ¿Ya? Dicho esto, vamos a continuar. Tomar en cuenta esto, que el deber del día de hoy va a ser full preguntas sobre este tema. ¿Se apagó mi micrófono? Sí. ¿Sí me estaban escuchando? ¿Hasta dónde me escucharon? No se ¿Quién? le ¿Quién? escuchó, no se le escuchó. O sea, fue apagó un micrófono y dijo que habría muchas preguntas acerca de eso y no más. ¿Y por qué no dicen nada? Ya. Entonces, les decía que vamos a tener muchas preguntas en función de esto, ¿ya? Bueno, ahora vamos a trabajar con las medidas de temperatura. El día de ayer alguno de ustedes expuso sobre el tema. No solo hay una métrica o no solo hay una forma de medir temperatura, realmente existen tres, que son los grados Celsius o grados centígrados, los grados Fahrenheit no soy bueno para esto. Ya saben que no soy bueno para pronunciar el inglés. Y los grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, recuerden que todo lo que vamos para que no haya problemas, después ustedes van a decir, no, es que por aquí se salen del contexto. Todo lo que vamos a analizar es en una situación ideal. ¿Qué es una situación ideal? Brenda está en una situación ideal. Ella está a cero, bueno, no a cero, ha de estar por 1 o 2 metros sobre el nivel del mar, pero está casi sobre el nivel del mar, ¿verdad? Está sobre el nivel del mar y ella tiene una atmósfera total porque está en el nivel del mar. Nosotros no, nosotros estamos sobre el nivel del mar, entonces nuestra condición no es ideal.
Recuerden lo que les dije ayer. Y creo que ya deben haber investigado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Depende o no depende el punto de fusión o el punto de ebullición de la presión atmosférica? Sí depende. Sí depende. No en gran medida, pero sí depende. Ya, yo ayer estaba revisando y decía, ¿dónde, en qué parte de nuestro mundo podríamos llegar a 9.000 metros de altura? Y saben que aquí en Ecuador hay un lugar donde estamos a 9.000 metros de altura. ¿Sabían eso? Sí, existe un lugar aquí. Ya, porque nosotros, si tomamos como referencia el centro de la Tierra, la montaña más alta del mundo no es el Everest, es el Cotopaxi. ¿Sabían eso? O sea, si tomamos como referencia el centro de la Tierra, entonces tendríamos una altura muy buena aquí como para hacer un experimento si se quisiera hacer. O sea, si vamos a un lugar tan alto, el agua va a hervir a 72 grados, me parece, centígrados. Entonces se puede hacer. Se puede hacer. Bueno. Y alguien me decía en alguna clase, profe, y si voy en un avión, eso es diferente, porque recuerden que el avión está presurizado. O sea, está adaptada a la presión para que nosotros podamos estar en él. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Tenemos grados Kelvin, Celsius y Fahrenheit. ¿Ya? Como les digo, vamos a trabajar con algo. Primero vamos a trabajar con agua, no con otro metal. Recuerden que cada metal tiene su punto de fusión y su punto de ebullición diferente, ¿verdad? Y hay elementos que no tienen un estado de la materia. Entonces vamos a trabajar con agua. Recuerden, nuevamente, con agua. Y en su estado ideal. Entonces nos dice que el punto de ebullición, o sea, el punto donde el agua hierve en Kelvin, me parece, no sé si lo están viendo bien. Bueno, es 373, ¿verdad? Grados Kelvin. En Celsius son 100 grados centígrados, no son grados Celsius. Algunas personas dicen grados Celsius, pero normalmente son grados centígrados. ¿Ya? Nosotros lo decimos como grados centígrados. Pueden decir Celsius también, pero es preferente entenderlo como grados centígrados, ¿verdad? Ya eso analizamos el día de ayer. ¿A cuánto? A 100 grados, ¿cierto? Y en Fahrenheit tendríamos 212 grados Fahrenheit. Es el punto de ebullición del agua. Siempre vamos a tomar el agua como referente para trabajar o estudiar o entender este tema. ¿Ya? El punto, en cambio, el punto de, de fusión es en grados Kelvin de 273, en grados Celsius de 0 y en grados Fahrenheit de 32. ¿Me entienden? Adicional, la métrica de diferencia en Kelvin y en Celsius es de 100 grados, o sea, 273, 373, perdón, hay una diferencia de 100, entonces se puede diferenciar en 100 partes. En cambio, en grados Celsius pasa lo mismo, de 0 a 100 se diferencia en 100 partes. Pero si se dan cuenta, en Fahrenheit tenemos 180 grados, o sea que se diferencia, o la diferencia en ese grado es más pequeñita. ¿Me entienden? Podríamos decir que un grado Kelvin, independiente de la métrica, al grado Celsius, la diferencia es casi igual. O sea que un grado se puede diferenciar de manera correcta. Pero en Fahrenheit es diferente. ¿Sí? Vamos a trabajar con las fórmulas. ¿Ya? Normalmente, ¿cuál es el grado que utilizamos más? ¿Cuál es la medida de temperatura que se utiliza más en nuestro país? O la que más escuchamos. ¿Cuál? Los grados centígrados. Los grados centígrados. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer aquí es a transformar de grados centígrados a grados Fahrenheit y a grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, la fórmula primero va a ser la siguiente. Para transformar, primero entendamos que TC no es TC televisión, ¿no? TC es temperatura en centígrados. La vamos a transformar a temperatura en Kelvin.
Entonces la fórmula me dice que temperatura en Kelvin va a ser igual a temperatura en Celsius o en centígrados más 273. Si lo analizamos dentro del contexto, está bien. Está bien porque la métrica de Kelvin está sobre los 100. Entonces simplemente es una manera de medirlo. Ya, incluso si ustedes me preguntan a mí, yo creería que no sería tan necesario tener dos que son muy parecidas. Yo creería eso, pero bueno. Esta es para transformar de centígrados a Kelvin. Ahora, si yo quiero transformar de centígrados a Fahrenheit, tendríamos lo siguiente. Grados Fahrenheit va a ser igual a 9/5 de la temperatura en centígrados más 32. Y ya está. Esas son las dos fórmulas que utilizamos o que tendríamos que utilizar para transformar de un valor a otro valor. Preguntas hasta aquí. Pregunten, pregunten. ¿Todo está claro? ¿Sí? Bien. Bien, por hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Les voy a dejar una tarea. Ya, si hay algo que necesitan investigar, investigan, ¿sí? Perdón, déjenme recortar esto. Ya. Ya les estoy dejando el deber, ya solo estoy escribiéndolo por acá.
Bien, aquí está. Ya. Si desean más, me avisan, ¿ya? Hoy hay que hacer educación física también. Y también les voy a dejar el campo de acción. Ya, les pregunto.